Hola, soy Daniel Vega. Quería saludar a la gente de 2054 TV en Dina Guapi y Río Negro. Mandarles un beso grande a todos y también a la gente de La Peña de Bariloche, Calamar. Un abrazo grande a toda la gente ahí en el sur. Mi nombre es Marcelo Goyeneche, soy cineasta, director de la película Roberto el Polaco Goyeneche, La forma de la noche, un documental sobre la biografía del polaco Goyeneche que se va a estrenar este año 2023 en los cines. Mi vínculo con el polaco es mi abuelo, era el primo hermano del polaco y por lo general los fines de semana, los domingos sobre todo, el polaco iba algunas veces a la casa de mis abuelos a comer las pastas que hacía mi abuela y tengo el recuerdo muy presente de que era el momento justo cuando se daba la sobremesa que el polaco, a pedido de la familia y de la gente que estaba ahí, que se pusiera a cantar, él cantaba y era el momento en que nosotros aprovechábamos para irnos al patio o irnos a la calle a jugar, porque los adultos estaban obviamente en otra cosa. Y bueno, lamento no haber tenido otra edad para poder haber podido disfrutar de ese momento, ¿no? Pero bueno, ese es el vínculo con mi juventud, con mi niñez, más que con mi juventud y con el tango y con el polaco. Por supuesto que a medida que uno va creciendo y que va sabiendo y que le va gustando fundamentalmente el tango y que lo va sintiendo porque empieza a atravesar tu vida, todas esas historias del tango las vas sintiendo propias o como propias. Eh, el polaco tenía una frase que decía, ¿no te gusta el tango? Crece, el tango te espera. Y bueno, y un día llegó que el tango, por supuesto, me estaba esperando y lo encontré. Así que nada, estamos muy contentos de estar ya en este momento en el proceso final de realización de la película. Fueron unos años muy intensos, primero de investigación, de búsqueda de material, de hablar con la familia, sobre todo con Luisa, que falleció hace 2 años, pero fue la que me impulsó de alguna manera a hacer esta película, que era, creo yo, una deuda pendiente que hay con su historia, con la historia de un cantor excepcional como fue el polaco, y con un poco de la cultura nacional, ¿no? Por lo que representa el tango y por lo que representaba el polaco, que a lo largo de 4 décadas transitó la noche y nuestra cultura de una manera increíble. Si hablamos de polaco tenemos que hablar de Saavedra, tenemos que hablar de Platense, tenemos que hablar de los pajaritos, tenemos que hablar del umbral de su casa, porque si hay algo que lo caracterizaba al polaco es que nunca perdió ese sentido de pertenencia del barrio, ¿no? De un tipo, yo fui recopilando entrevistas y investigando un poco tanto en el barrio como en personajes que en algún momento acompañaron en su vida profesional al polaco y todos coincidían en que era un tipo humilde, un tipo de barrio, que esa esencia nunca la perdió. Entonces era habitual pasar por la calle Melián y que el polaco estuviera en la puerta fumando un pucho y sacando sus pajaritos, colgándolos en los árboles y charlando con los vecinos y charlando con los pibes. Eh, el barrio es identidad, es pertenencia y el polaco eso lo tenía muy en claro. Como también su pasión por Platense, ¿no? Fanático de Platense. Tan fanático al punto de que si Platense perdía, el polaco se ponía mal en serio, no comía o estaba de mal humor, o incluso tenía que hacer alguna presentación, algún show importante y le decían, che, polaco, ¿qué te pasa? Y perdió, perdió el calamar. Hay una anécdota muy linda que estaban en Francia en una de las giras que habían hecho allá en los 80 y los domingos a la noche el polaco agarraba y se iba caminando hasta la agencia de Aerolíneas Argentinas donde vendían los pasajes para preguntar las noticias y saber cómo había salido Platense. Así que el barrio es una parte importantísima de la película, es una parte importante, porque fue sin dudas una parte importante de la vida del polaco
desde esto que te comentaba, digamos, desde el sentido de pertenencia, desde la humildad, desde sentirse un vecino más, ¿no? Y eso es lo que te contaban las personas del barrio que lo conocieron, ¿no? Y de verlo todos los días en San Quintín, tomándose su esperidina y charlando y filosofando de la vida, ¿no? Eso era el polaco, por un lado. Y después era el otro, ese personaje que a la noche deslumbraba con su magia en Caño 14 o en un cabaret o en el lugar que tuviese que cantar. Eh, que yo creo que a él no le importaba tanto dónde estuviera tocando o con quién, sino que el tipo salía y daba todo. Y eso también es algo que te cuentan sus allegados o gente que estuvo con él. Dejaba todo realmente cada vez que interpretaba un tema. Por eso es que hay tangos que se los apropió de una manera que, digamos, vos escuchás una versión por otro cantor o cantora y decís, no es lo mismo, ese tango es del polaco, ¿no? Eso creo que era una característica de él y que creo que lo que exterioriza un poco era esa pasión, ¿no? Que él tenía por entender qué había querido decir el poeta en esas frases, porque el polaco era muy obsesivo con eso, de leer, de ver dónde estaba la coma, de por qué utilizaban esa palabra y no otra, de apropiarse en ese sentido, de poder incorporar toda la información que tenía esa letra para después volcarla con esa voz maravillosa que tenía, y no solamente con la voz, con todo el cuerpo. Hace poco estaba viendo, encontrado por suerte algunos materiales muy importantes que van a formar parte de la película, como archivos de él con Pichuco en Caño 14, donde lo ves que no solamente cantaba, sino que exteriorizaba con las manos, con las piernas, su forma de moverse. Una vez Jaime Ross dijo, no vi a un cantor, vi a un mago. Era un encuentro muy potente para el público. La figura del polaco, su forma de frasear, su forma de decir, y después esas orquestas maravillosas en las que participó, ¿no? Desde Horacio Salgán hasta Pichuco, sin dudas, y su etapa solista, donde ahí se consolida él como el gran cantor que termina siendo. Y yo también creo que fue muy inteligente porque él supo reconvertirse en cada una de sus épocas y creo que también siendo consciente de sus limitaciones con el paso de los años, de que la voz por supuesto no era la misma, pero sin embargo esta magia, este encuentro mágico que generaba con el espectador, lo sostuvo todo el tiempo, ¿no? A ver, el polaco viene de una familia de músicos. Su padre era músico y sobre todo su tío era compositor. Ambos fallecieron muy jóvenes y lo que cuentan es que la madre no quería saber nada con que el polaco cantara. Porque el padre había muerto joven, porque su tío también había muerto joven. Para la madre era un problema serio que cantara. Por eso él se escapaba y cantaba en los concursos del barrio sin que la madre lo supiera. Imagínate, nosotros encontramos un registro de 1948, el polaco con 16, 17 años, cantando el tema Celedonio con dos guitarras, una grabación muy precaria, y escuchás esa voz y no lo podés creer, es increíble la voz que tenía ese pibe. Y ahí fue donde también ganó el concurso del Club Federal, donde pasó a tocar con la orquesta de Kaplum, digamos, ya se destacaba desde muy chico. Pero mientras tanto él trabajaba, tuvo varios trabajos, entre ellos era colectivero, colectivero de varias líneas, entre ellos la 19. En ese colectivo y una noche
Él laburaba de noche, hacía la ronda final, nocturna, digamos, y siempre iba cantando, y justo estaba en el colectivo justo José Otero, que era el representante de Salgán, que lo escucha. Otero era también de Saavedra, ya sabía que el polaco cantaba, ya lo había escuchado en alguna ocasión, y le dijo que si quería ir a probarse a la orquesta de Salgán. Y bueno, y ahí fue el polaco, eh, creo que fue en Radio Belgrano, lo había acompañado un tío, fue a probarse con Salgán y le cantó Alma de Loca. Y nada, un par de compases y Salgán le dijo, está bien, listo, queda contratado. Y le dijo si podía empezar ese mismo día. El polaco le dijo que sí, obvio, ya. Hay una entrevista que le hace Carrizo donde él cuenta esta anécdota que está muy buena. Y ahí arrancó con Salgán. eh, Salgán, un músico excepcional, ¿no? Uno de los grandes, verdaderamente uno de los grandes del tango. Y yo creo que también eh, el pasar por esas orquestas, la de Salgán, la de Troilo, también lo marcan a fuego el polaco, que era un tipo que además de tener una voz impresionante, era muy inteligente para elegir el repertorio y para escuchar qué era lo que sucedía con la música en ese momento, digamos. Eh, y eso para mí se ve claramente cuando en el año 69 el polaco graba Balada para un loco. Cuando el los seguidores del tango, los ortodoxos del tango, denostaban a Piazzolla, o sea, Piazzolla era una mala palabra, no era tango directamente. Sin embargo, el polaco lee esa letra de Ferrer y sabe que ahí hay algo más que una simple canción, un tango o un poema. Creo que fue en el Luna Park en septiembre, octubre del 69, donde lo presenta Piazzolla con Amelita Baltar cantando, y el polaco lo graba 2 meses después. Y fue lo que sigue siendo hoy, o sea, vos escuchás Balada para un loco por el polaco y se te pone la piel de gallina, ¿no? Y dicen que lo grabó en una toma, porque el polaco también era, vamos a grabar, grabamos, y nada de repetir, salía de corrido, y es increíble, ¿no? Pero me parece que esa es otra de las características importantes que tenía él, digamos. Sabía qué temas interpretar en el momento histórico en que estaba, eh, y creo que aprendió de cada uno de esos grandes maestros que lo acompañaron, ya sea Salgán, Pichuco, Pontier, Atilio Stamponi. Los discos del polaco con Stamponi son maravillosos, son una cosa increíble, increíble. Creo que él ahí se va perfeccionando y se va soltando también, deja de ser un instrumento más de esas orquestas para convertirse en eso que terminó siendo, ¿no? Ese gran decidor, ese gran fraseador que cantaba como él quería, como él sentía las letras. Yo no, a ver, yo no sé dónde nace el estilo del polaco. Yo creo que el estilo, su forma de cantar, él la va descubriendo a medida que va creciendo también, ¿no? Por eso para mí es muy importante el paso por la orquesta de Salgán y por la de Pichuco. Eh, yo creo que ahí él todavía es un instrumento más de la orquesta. Después se empieza a soltar. Y cuando se suelta, porque además el polaco tenía un oído increíble. Marconi nos contaba que con el polaco no había que ensayar. El polaco te marcaba, bueno, vamos acá, y de repente te hacía un medio tono
podía jugar y podía entrar antes y después. Yo creo que se va soltando de a poco a medida que va tomando experiencia y después está ese toque innato, ¿no? Ese don que estaba ahí latente y que un día explotó. Yo creo que después de que se va a la orquesta de Troilo, él se siente ya con la necesidad de marcar su impronta, ¿no? Y no acompaña más a las orquestas, las orquestas lo acompañan a él. Me parece que pasó un poco eso. Tenía oído absoluto. Sí, eso lo escuché. Por ejemplo, hay anécdotas que además era un tipo que tenía un sentido del humor tremendo. El polaco era muy jodón. Entonces estaba tocando con Pichuco, ¿no? Y se daba vuelta, el público no lo veía a Pichuco, veía la espalda del polaco cantando, y el polaco iba, porque Pichuco tocaba con los ojos cerrados, y le tocaba alguna tecla. Hacía, ta, 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 y se corría, ¿no? Y Pichuco decía, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a esto? De esas hay miles de bromas, porque está cantando y en el medio del tema se pone a hablar con el pianista, o le decía a Marconi, esto me lo contó Marconi, que estaban en Mar del Plata y en el medio de un tema habían iniciado una charla minutos antes de subir al escenario. El polaco cantaba y de repente se acordó que le quería decir algo y se le acerca al oído y el tipo estaba totalmente concentrado, tocando. Dice, el chabón en ningún momento perdía la letra, perdía el tiempo, pero me hablaba. Mientras era el solo del bandoneón, el chabón me hablaba. Bueno, ahí te da un poco la pauta de ese oído absoluto que tenía, ¿no? De eso de subir a un escenario y sentirse en el lugar, en su lugar. Bueno, la película viene de, o sea, la vengo pensando hace mucho tiempo. Dije, en algún momento me voy a meter con este personaje. Yo creo que, como decía el polaco con respecto al tango y lo que te puede pasar a vos con el tango, que el tango te espera, yo creo que el cine a mí también me esperó para yo sentirme seguro de poder afrontar una película como esta con un personaje de la trascendencia que tiene el polaco. Yo hice 6 películas antes de abordar al polaco y creo que era el momento. Yo hice mi primer largo documental en el 2004 que se llama El día que bombardearon Buenos Aires, sobre los bombardeos a Playa de Mayo de 1955. La segunda película es Carne Viva, sobre la huelga de Lisandro de la Torre, que justo hoy, en este momento que estamos grabando, se cumplen 64 años. Fue un hito en la historia de la clase trabajadora porque fue una huelga por frenar la privatización. En 1959 hablamos de privatizaciones ya durante el gobierno de Frondizi, de frenar la privatización del frigorífico municipal, que era el ente que regulaba el precio de la carne, ni más ni menos. Después hice un documental sobre los colimbas, que fueron al servicio militar durante el operativo Independencia en 1975. Después hice otra película que se llama Las enfermeras de Evita, que es sobre la escuela de enfermería de la Fundación Eva Perón y lo que pasó con las mujeres y la salud pública durante el primer peronismo. Como ves, a mí la historia y la política me fascinan, me atraviesan desde muy chico y siempre me pareció que había muchas historias en torno a nuestro pasado reciente que había que contar y ahí es donde me siento muy cómodo también. Después hice una película que se llama Por amor al arte junto a Bernardo Arias. Bernardo fue un gran amigo mío, lo conocí cuando tenía 90 años, él había comenzado en el cine en los estudios Lumiton allá en los años 50, había empezado como claquetista y terminó haciendo sus propias películas en los años 70, fue asistente de dirección de Fernando Birri, de Manuel Antín. Bueno, conocerlo a él fue muy importante para mí, además de que fue un gran amigo.
logré hacer algo que me llena de orgullo, que es codirigir una película con él, dos generaciones distintas, haciendo una película sobre el arte. Y bueno, nos pasamos muchísimas tardes en el taller de Antonio viendo cómo hacía sus obras y charlando y filosofando un poco sobre el arte y sobre la vida y sobre fundamentalmente sobre la pasión, que es un poco lo que nos atraviesa a todos los que queremos hacer algo, ¿no? Eso de sentir la pasión por hacer las cosas. Y después de Por Amor al Arte hice El largo viaje de Alejandro Bordón, que es una docuficción, es una película sobre un hecho real, es una persona, Alejandro Bordón, un trabajador aeronáutico que una madrugada se iba a tomar el colectivo en Monte Chingolo, donde vivía, donde sigue viviendo, y fue interceptado por un policía, brutalmente golpeado, y pasó 2 años preso por un crimen que no cometió. En una de las tantas causas armadas que arma la policía bonaerense con la población más vulnerable y sobre todo con los jóvenes pobres de los barrios más humildes. Lo conocí a Alejandro y a Susana, su compañera, y primero fue un vínculo de solidaridad, de acompañar su lucha, y bueno, y terminamos haciendo una película sobre su vida, que se estrenó el año pasado, en el 2022, y de la cual estoy muy orgulloso también porque yo creo que el cine también es una herramienta política y más allá de un producto artístico, podemos llegar al espectador contando una historia, pero también contando aspectos de nuestra historia colectiva que muchas veces no conocemos, y en este caso fue el tema de las causas armadas. Así que bueno, llego al Polaco después de haber hecho todas estas películas anteriores y, como te decía antes, bueno, fueron varios años de investigación. Primero fue hablar con la familia, y ahí tengo que destacar el rol que cumplió Luisa, su compañera, su viuda, que me dio el ok para hacer la película y darme el ok, no solamente darme el apoyo, sino permitirme utilizar el archivo de la familia, fotos, grabaciones, filmaciones en Super 8, distintas cosas que forman parte de la película, que son de un baluarte increíble, porque son como un acervo cultural también, que va a estar puesto ahí a disposición para que se pueda ver, para que se pueda conocer de las distintas etapas del polaco. Y nos pasó algo muy interesante. En el 2019, cuando decidimos comenzar la investigación, hicimos un llamado al público en general, comentándoles que estábamos, ese año se habían cumplido 25 años de la muerte del polaco, llamando al público en general a decirles que estábamos empezando la investigación para hacer una película sobre la vida del polaco, y si nos querían acercar algún material, fotos, archivos, lo que fuere, que tuviese que ver con el polaco, nosotros lo íbamos a recibir de muy buena manera. Y pasó algo increíble, nos empezaron a llegar, primero me empezó a escribir un montón de gente, me mandaban mail diciendo que bueno, che, que hagan la película del polaco, la estábamos esperando, me mandaban fotos, recuerdos de cuando había estado en Mar del Plata, en Bahía Blanca, bueno, en distintas presentaciones, y entre todas esas cosas que me llega un mail de Jorge Bocanera, el poeta y escritor Jorge Bocanera, que realmente en un acto de generosidad enorme me hace llegar una entrevista que le había hecho él en el bar San Quintín, donde paraba el polaco, en 1988. Una entrevista en audio que dura 1 hora y media aproximadamente, y es una entrevista maravillosa porque hay un polaco muy relajado, muy tranquilo, que habla con él y que cuenta aspectos que van más allá de su vida profesional. Y esa grabación a mí me sirvió como eje narrativo para armar la película. Así que siempre lo destaco. Jorge Bocanera forma parte de la película, está entrevistado en la película también, porque la película tiene, además de la voz del polaco y
y del registro y del testimonio de algunos de los familiares, sus hijos y Luisa, y su nieta Lorena. También está Adriana Varela, está Lito Nevia, está Néstor Marconi, está José Colangelo, está Matías Longoni, que fue el biógrafo de él. No me quiero olvidar de nadie, pero bueno, está Gabriel Soria, el presidente de la Academia del Tango, que sabe muchísimo de la historia del tango y del polaco. Está Gustavo Varela, que también le da un aporte muy interesante. Él ha escrito un libro sobre el tango y política en Argentina, que es muy interesante. Bueno, es un collage entre los testimonios, pero fundamentalmente lo que hay en la película es el propio polaco contando su historia. Para mí era importante, había dos aspectos muy importantes en esta película que quería destacar y que quería respetar. Uno era eso, que el polaco nos pueda contar a través de esos archivos que tenemos su propia historia, escucharla en su propia voz. Y por otro lado, hacer una película, yo por lo menos desde que empecé a investigar y desde que empecé a hacer los primeros borradores, los primeros offline de la película, tener presente al espectador. A ese espectador que también se puso contento cuando se enteró que estábamos haciendo la película del polaco. Le quiero dar el polaco en su máximo esplendor. Entonces, trabajamos muchísimo en remasterizar algunos temas, en remasterizar imágenes de archivo para que estén en la mejor calidad y para que cuando vayan al cine puedan también, además de escuchar el relato de su vida y las anécdotas y cosas que el polaco cuenta, puedan escucharlo cantar de la mejor manera posible. Así que la película transita un poco eso, el polaco, algunos personajes, su familia y su vida, digamos, la vida de este monstruo, como a él le gustaba decir a las personas que admiraba, ¿no? Estos monstruos sagrados. Él forma parte de esa galería de los monstruos sagrados y creo que se van a encontrar con una película que abre muchos temas, pero que fundamentalmente va a estar la esencia del polaco. La película está en su etapa final, está entrando ahora a la postproducción de sonido y se va a estrenar antes de fin de año. La idea es, una vez terminado, que va a ser ahora en marzo, abril a más tardar, quizás presentarla en algunos festivales y luego sí, después de julio, agosto, tener la presentación oficial en el cine. Les quiero agradecer a 2054 TV por la entrevista, por haberse generosamente llegado hasta mi casa para preguntarme sobre mi laburo, que es esta película, sobre el polaco y bueno, nada, y a todos los que vean esto, espero que se puedan encontrar con la película en el cine o en algún lugar, en algún momento y agradecerles mucho.